Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor y qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Y quiero ir prontamente a la palabra del Señor. Isaías 63, voy a leer el verso 1. Y he estado debatiendo qué predicar aquí en esta tarde. Pero gracias a Dios voy a predicar uno viejito, pero bueno, gloria a Dios. Isaías 63, voy a leer el verso 1. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Se los voy a leer otra vez. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Yo quiero que note aquí que el Señor no viene en esta ocasión de Palestina, ni de Israel, ni viene de uno de estos lugares conocidos. Pero la Biblia dice que Él viene de Edom. En esta profecía viene de Edom y viene de Bosra. Y quiero predicarle algunos minutos con esta palabra y bajo la unción de Dios y con su ayuda. El Dios de lugares inesperados. El Dios de lugares inesperados. Él no siempre llega de donde tú esperas que Él llegue. Algunas veces Él llega de Edom y de Bosra. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra leída y pedimos que seas tú, Dios mío, que la multipliques a nuestros oídos, que sea de bendición, Señor, y que podamos vivir a través de ella y confiar plenamente en ti, que tú eres y tú puedes, Señor, hacer todas las cosas conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Amén. Mira 2 o 3 personas y dígale: me encanta tu peinado en esta noche. Me encanta tu peinado. Amén. Y puede sentarse gritando un gloria a Dios. Uno no puede leer la historia de Job sin sentir una conexión profunda y tener un entendimiento claro de su dolor. Especialmente cuando leemos las expresiones de su roto corazón y la desilusión y la confusión que se encuentra en el capítulo 23 del libro que conlleva su nombre. Job escribe en el verso 8 y el verso 9: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Y si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Job, en medio de su confusión y de su dolor, buscaba a Dios donde él usualmente solía encontrarlo: al norte y al sur, oriente y el occidente. Pero se encuentra perplejo y desalentado cuando no lo encuentra donde sus nociones preconcebidas lo colocan. Job esperaba que Dios emergiera de un lugar seguro y prefijado, dirigido hacia una cierta dirección para librar de una cierta manera, para sanar conforme a una cierta rutina, para proveer respuesta de una forma esperada, a fin de llegar o tener un resultado común. Pero para Job, este no fue el final resultado del caso. Esos pensamientos de Job no son extraños a nosotros, porque nosotros también tenemos un entendimiento de Dios muy similar. Muchas veces restringimos a Dios a un patrón de comportamiento específico
Y nuestra mente le indica a Dios cómo Él debería trabajar nuestros casos, cómo Él debería tratar, cómo Él debería obrar, cómo Él debería arreglar nuestros problemas. Nuestra mente le indica cómo debería funcionar en nuestras situaciones. Y cuando estamos en problemas o en dificultades, cuando estamos enfermos o en crisis o deprimidos, y necesitamos bendición o un milagro, buscamos que Dios nos traiga lo que necesitamos del lugar predeterminado que hemos formado en nuestra mente, porque desde allí siempre lo has traído y desde allí siempre lo traerás. Y quizás es mucho más cómodo para nosotros muchas veces visualizar el trabajo del Espíritu Santo al recordar las palabras del salmista cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él hace la pregunta, pero después de nosotros haber recitado ese verso, buscamos a los montes, porque desde allí tiene que venir el Señor, desde allí siempre ha llegado. Vemos a Dios algunas veces como la caballería de las historias vaqueras del pasado, que cuando nuestros carros están acorralados por el enemigo, creemos que Dios se va a aparecer detrás de nosotros montado en su caballo, con trompetas sonando, banderas soplando y pistolas disparando. Y nunca se nos ocurre al pensamiento que quizás el Señor escogerá otra ruta, o que quizás el Señor aplicará otro método, o que quizás el Señor se aparecerá de un lugar inesperado para hacer una obra de una manera inesperada. Pero nuestro razonamiento es una incógnita, porque si hay algo predecible de Dios, es que Dios es impredecible. Gloria a Dios. Es decir, sus caminos y su comportamiento no pueden ser predichos ni adivinados. ¿Y por qué es que se nos hace tan difícil el que Dios se aparezca desde lugares inesperados? Cuando estamos hablando del Dios de la Biblia, el Dios de historias bíblicas, si usted lee la palabra del Señor una y otra vez, se va a dar cuenta que el Señor no siempre funciona en lugares esperados, pero Él llega desde lugares inesperados. Cuando se le aparece el Señor a Abraham, Abraham se le apareció a los 75 años, no a los 25, 35, 45, pero a los 75 años, y dijo: Abraham, así como las estrellas del cielo, como la arena del mar, haré de ti una gran nación, y todas las naciones en ti serán benditas, y te bendeciré y serás bendición. ¿Por qué? Porque el Señor se aparece en lugares inesperados. El Señor se le aparece a Balaam y le habla por medio de un burro, y a Daniel se aparece a él en el foso de los leones. A Oseas le habla por medio de su esposa adúltera, a Isaías durante la muerte de su rey, a David a través de la muerte de su niño, y a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía, a Jacob en una pelea de lucha libre. ¿Por qué? Porque él se aparece en lugares inesperados. A Lázaro en su propia muerte, a Noé haciendo un arca mientras no había lluvia, a Onésimo por medio de carta, y a Pedro en alta mar, y a Ruth en tierra extraña, y a Zaqueo lo bajó de un árbol y le dijo: Zaqueo, a ti ha llegado salvación a tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja de maneras misteriosas y se aparece en lugares inesperados. Miremos el patrón de Dios, que cuando Dios escoge a un pueblo, escoge al más pequeño. Él dijo: Israel, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, mientras tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Yo hubiera podido escoger a Babilonia, hubiera podido escoger a los asirios, que se dice de ellos: sus guerreros eran tan fuertes como leones y tan rápidos como leopardos, pero no los escogí a ellos. Los filisteos tenían gigantes, mas te escogí a ti, y en ti no se encontraba de vez en cuando ni espada, pero te escogí a ti. ¿Sabe por qué? Porque yo me aparezco desde lugares inesperados. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Algunos creen en caballos, otros creen en jinetes, mas nosotros del nombre del Señor nos acordaremos por siempre. ¿Por qué? Porque Él llega de lugares inesperados. Cuando el Señor escoge a un rey, escoge al más joven. Cuando el Señor escoge a discípulos, los escoge a los más ineptos.
manuscritos, sin letra y del vulgo. Cuando escoge a un apóstol para los gentiles, escoge a un matador de apóstoles. ¿Por qué? Porque se aparece en lugares inesperados. Gloria a Dios. Cuando Dios decide trastornar a Houston entero, escoge a los pentecostales de Houston. Pero es que no tenemos música, no tenemos esto, no tenemos grupo de acá, no tenemos un edificio de miles. Pero el Señor dice: yo me aparezco en lugares inesperados. Yo hago obra con gente inesperada. Gloria al nombre del Señor. Israel nunca entendió ese principio. Buscaban la bendición a través del primogénito, pero el Señor siempre le daba la bendición al segundo de nacimiento. Ellos pensaron que el Mesías vendría de una familia pudiente, pero le nació a una virgen en una pequeña aldea, en un humilde pesebre. Esperaban gloria del Mesías, pero en él no había hermosura para que le deseemos. Esperaban de él corona, pero en vez él llevó una cruz. ¿Por qué? Porque él se aparece en lugares inesperados. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios no siempre funciona en normalidad? Estamos hablando del Dios que trabaja por medio de paradojas. ¿Usted sabe lo que es una paradoja? Una paradoja es un dicho o un hecho que no tiene lógica, pero que expresa una gran verdad. Y el Señor siempre ha trabajado en su reino por medio de paradojas. ¿Sabe por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años, pero 1000 años es como un día. Para Dios, en el reino de Dios, para vivir hay que morir, para ser glorificado hay que sufrir, para ser exaltado hay que humillarse, para tener hay que dar, para ser perdonado hay que perdonar, para ser primero hay que ser postrero. En el reino el pobre es rico y el débil es fuerte, el morir es ganancia y los tesoros habitan en vasos de barro, y la vida viene a través de la sangre, gloria a Dios, de muerte. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios viene desde lugares inesperados. Pero la razón por la cual no entiende las anormalidades de Dios es porque tampoco entiende al Dios de lo anormal. Gloria a Dios. Porque Dios es una paradoja en sí mismo. ¿Cómo lo sabes, predicador? Aquí te lo doy. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es el buen pastor, pero también es la oveja. Él es la vida eterna que murió, el agua que tuvo sed, el sumo sacerdote, pero también el sacrificio, el león de la tribu de Judá, pero también el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es que enjuga toda lágrima, pero él lloró. Él es el que hace descansar, pero él durmió. Él es nuestro Padre, pero también nuestro hermano. Es nuestro juez, pero también nuestro abogado. Él es el rey, también el siervo, misericordioso, pero también justo. Él es Dios de guerra, varón de guerra. Es Jehová. Jehová es su nombre, pero también es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Él es invisible, pero podemos verle. Él fue herido, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, gloria en nombre del Señor. ¿Qué te estoy diciendo en esta tarde? Lo que te trato de decir en este 8º aniversario: saca a Dios de la caja, gloria a Dios. Saca a Dios de las líneas donde lo tienes dibujado, ahí donde lo tienes encerrado y le has dicho: aquí tienes que trabajar, así es que tú siempre funcionas. No, sácalo. Él usa a quien usa, Él habla a quien habla, Él unge a quien unge. Él te va a usar para ministrar a ti, porque el Señor trabaja desde lugares inesperados. Gloria al nombre del Señor. Y así que cuando Dios escoge no trabajar en la manera que nosotros esperamos que Él trabaje, o tocarnos en el modo típico, o traer a luz a su voluntad en una forma predecible, como Job, nos preocupamos. ¿Dónde está? No te percibimos, no te vemos. Miré al oriente, al occidente, al norte y al sur. No estás. Y nuestra preocupación no proviene de una falta de fe en Dios necesariamente. Nuestra preocupación es causada por un entendimiento unidimensional de cómo Dios trabaja y cómo Él funciona. ¿Sabe? Pero yo he venido para decirle aquí a alguien que Dios se aparece en lugares inesperados.
Él no siempre hace lo que nosotros esperamos que Él haga. Él no siempre funciona en normalidad. Él no siempre viene desde una misma dirección. Él no siempre obra en un formato predecible. Dios obra en maneras misteriosas y en maneras inesperadas. Es más, el día que tú sepas cómo Dios funciona y cómo Dios obra, es el día en el cual Dios dejará de ser Dios. Gloria a Dios. Porque Él no puede ser limitado por nuestras mentes finitas y nuestras imaginaciones simples. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es sabio. A Él le llaman omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar a todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. La Biblia dice de Él que Él es el único y sabio Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sus caminos no son tus caminos, sus pensamientos no son tus pensamientos. La matemática de Dios no siempre está la lógica, pero Él es Dios. Él trabaja y llega en lugares inesperados. Es más, en esta noche Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o aún entendemos. Dios es Dios. ¿Quién es este que viene desde Edom? Bueno, el escritor de nuestro texto aquí está hablando acerca del pueblo de Edom, los cuales son figuras prominentes en la Biblia. Y casi siempre este pueblo de Dios es figura prominente, pero en el papel de oponentes y enemigos al pueblo de Dios. Es más, el primer contacto histórico que tenemos entre Edom e Israel tomó lugar cuando los israelitas avanzaban desde la Palestina, desde la península del Sinaí. ¿Y qué sucede? Que el territorio de Edom estaba en medio de la ruta que Moisés se había propuesto para llegar a Palestina. Y así que le pidieron a Edom, al rey de Edom, por favor, déjanos pasar por aquí. No vamos a mirar ni a la derecha, no vamos a mirar a la izquierda. Vamos a ir aquí en el I-45 y no vamos a mirar ni para acá ni para allá. Vamos a ir derecho. Y el rey de Edom rehusó darles permiso para que pasaran apaciblemente por su territorio. Al igual, en otro punto histórico, los edomitas se regocijaban, dice la palabra del Señor, cuando Jerusalén fue capturada por Nabucodonosor. Es más, cuando los que se escaparon de la mano de Nabucodonosor pidieron que los edomitas le dieran santuario a los refugiados llenos de temor que se habían escapado de la mano de Nabucodonosor. Ellos pidieron, por favor, a Edom, denos santuario, ábrenos las puertas para que podamos tener santuario en tu ciudad. Pero una vez más los edomitas rehusaron darles santuario. Rehusó Edom darles santuario a estos refugiados llenos de temor. Y así que usted se puede imaginar, y mucho más otras ocasiones podemos ver que entre estas dos naciones hay gran hostilidad. Hay mala sangre entre estas dos naciones. Está como Donald Trump y los mexicanos. Hay mala sangre entre estas dos naciones. Y aquí en nuestro texto, Isaías el profeta establece un estado constante de guerra y hostilidad entre el pueblo de Dios y el pueblo de Edom. Hay una mala sangre entre ellos. Y se pudiera imaginar conmigo lo que está sucediendo en esta profecía. Isaías el profeta hace una profecía en contra de Edom, pero es interesante e intrigante cómo hace la profecía. Es una profecía en contra de Edom y en contra de Bosra, y la hace en forma de guerra, una guerra que está sucediendo. El Dios del cielo va a ir y hacer guerra contra Edom, pero ¿cómo lo hace? Vamos a imaginarnos cómo lo está haciendo. Las líneas se han establecido y los dos ejércitos están listos para la batalla y la pelea está al punto de comenzar. Pero hay un problemita. Edom y su capital Bosra está localizado en un punto bien alto y bien montañoso y rocoso, y es virtualmente impenetrable. Hay quiebras y hay trampas que no permiten a ningún ejército llegar a hacer guerra contra Edom, porque el pueblo de Dios estaba cara a cara contra un enemigo y un problema
problema para el cual no había solución. Sus flecheros y sus arqueros estaban listos para devorar a cualquier enemigo que tratara de llegar allí hacia Edom. Y estoy seguro que en ese momento el pueblo de Dios, listo para la batalla, miró como Job al oriente y al occidente, miró al norte y miró al sur, y se preguntaban por qué Dios no está con nosotros. Estoy seguro que mientras ellos estaban listos para ir, se buscaban el uno a los otros: ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el sacerdote? Pues ellos estaban acostumbrados a que el Dios de ellos se llamaba varón de guerra, y el poderoso de Israel era Dios el que peleaba sus batallas, y estaban acostumbrados en todas las batallas. Venía el sumo sacerdote, detrás de él llevaban los levitas sobre sus hombros el arca del pacto que representaba la presencia del Señor, y cuando se paraban en línea de batalla, el sumo sacerdote con el arca levantaba su voz y gritaba: levántate, Señor, y sean esparcidos delante de ti todos tus enemigos. Pero en esta ocasión, el pueblo de Dios, listo a la batalla, están mirando hacia atrás desde Palestina, buscando dónde está el arca y dónde está el sumo sacerdote, y no lo vemos. Y todos están listos para la batalla, pero no encuentran dónde está el arca, dónde está el sumo sacerdote, dónde está la presencia de Dios que va a ir y pelear contra nosotros. Si nosotros peleamos, vamos a perder, porque en vano edifica el que edifica la casa si Jehová no está con él. Gloria a Dios. En vano guarda el que guarda la ciudad si Jehová no está con él. Y así que estaban allí diciendo: ¿dónde está ese Dios? Y de repente, mientras todo este tiempo ellos lo andan buscando detrás de ellos, buscando a Palestina, diciendo: ¿dónde está nuestro Dios? Se aparece una figura prominente, victoriosa, gigantesca, que viene marchando desde Edom y viene marchando desde Bosra. Su vestido está rojo, manchado con sangre, con una espada en su mano. Y me imagino que en ese momento alguien dijo: miren hacia Edom. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Miren hacia Edom. Y allí uno dijo: ese tiene que ser el Dios de Edom, y el Dios de nosotros no llega. El Dios de nosotros, ¿dónde está? Lo hemos buscado al oriente, al occidente, al norte y al sur, y no lo encontramos, no lo vemos, no lo percibimos. Pero mira el Dios de Edom como ha llegado a pelear por ellos. Pero de repente se levanta el profeta y dice: si vamos a perder a un Dios de nosotros que es invicto, nunca ha perdido una batalla, por lo menos vamos a saber quién es el Dios que finalmente lo va a derrotar. Y se levantó y dijo: ¿quién es este que viene desde Edom? Ese marchando en la grandeza de su poder, espada en su mano, vestidos rojos y listos para marchar en su grandeza. Pero la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Porque de repente el que abrió su boca no era el Dios de Edom, no era el Dios de Bosra, no era el Dios de sus enemigos, no era el Dios de sus oponentes. El que levantó su voz era el poderoso de Israel, el cual dijo: soy yo el que marcho en justicia, grande para salvar. No es otro, soy yo, soy yo. Lo que pasa es que he venido desde un lugar inesperado. El Espíritu Santo me ha traído aquí para decirle a alguien: tú que has estado esperando mucho tiempo por una respuesta y dice: ¿dónde está mi Dios? No lo veo, no lo percibo, no sé dónde está. Estoy orando, estoy ayunando, estoy clamando, estoy llorando, pero no tengo solución. ¿De dónde va a venir? Lo he buscado en la iglesia, lo he buscado en el altar, lo he buscado en oración, lo he buscado en ayuno, no lo encuentro. ¿Dónde está? Pero lo que menos te imaginas es que ya tu Dios ha ido al campamento del enemigo para hacer guerra por ti. Lo que menos te imaginabas es que mientras tú estabas aquí llorando, ya Dios estaba peleando, ya Dios estaba haciendo obra donde tú no podías llegar.
Oh, gloria al nombre del Señor. El Señor ahora mismo está rodeado de tu enfermedad, rodeado de tu crisis, rodeado de tus oponentes, diciendo: yo estoy abriendo camino para ti donde tú no puedes ir y no puedes llegar. Te voy a decir algo, iglesia. ¿Tú quieres saber algo? No tienes que esperar hasta que Dios se aparezca desde Dom para darle una alabanza. Gloria a Dios. Tú quieres saber cuál es el testamento de fe que tú le puedes dar a Dios. Es alabarlo ahora en medio de tu enredo. Alábalo ahora. Aunque Él todavía no se aparezca, alábalo ahora. Aunque no lo sienta, alábalo ahora. Gloria a Dios. El mayor dolor de cabeza que tú le puedes dar al diablo es llegar a la iglesia cuando estás batallando contra Edom y decirle: todavía no tengo la victoria, pero aquí está. Aleluya, con un brinquito yo voy a danzar. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios se aparece desde Edom y desde Bosra. El Señor hace camino donde yo ni sé a dónde Él está algunas veces. El peor dolor de cabeza que tú le puedes dar a Satanás, te voy a decir cuál es. Cuando tú le alabas, te voy a decir, cuando tú le alabas a Dios en medio de tu situación, es lo peor que tú puedes hacer para el infierno. Porque Satanás fue botado del cielo porque no supo alabar a Dios. En un tiempo cuando no había diablo, no había demonio, no había Satanás, no había pecado. Todo estaba bien, todo estaba perfecto y él no supo alabarle. Y así que cuando él llega a los pentecostales de Houston y ve a 2 o 3 que llegan, que casi no pueden con su vida, pero dice: aunque me mate, todavía le voy a alabar. Aunque estoy aquí cojeando, pero todavía le voy a dar una... Él dice: le he mandado fuego, le he mandado tribulación, le he mandado vicisitud, le he mandado problemas, pero todavía tienen un canto, todavía cantan con el pandero, todavía tienen una danza. ¿Qué es esto? Danza en medio de tu situación, danza en medio del problema. Aunque Él no haya llegado, yo tengo un Dios que llega desde Edom. Desde Edom. Nunca me olvido cuando mi padre decidió, estábamos pastoreando en la ciudad de Nueva York y él tomó la iglesia, una iglesia bastante grande. Yo era niño y acababa de llegar de la República Dominicana y tomamos una iglesia bastante grande en la ciudad de Nueva York. Estábamos en el segundo piso viviendo y a mí me encantaba vivir en el segundo piso de esta iglesia en el Bronx, porque al vivir allí, ese lugar era grandísimo. Allí yo tenía 2 cuartos de dormir, 2 cuartos para mí. Y el lunes dormía en uno, el martes dormía en otro. Cuando mi mamá me decía: limpia tu cuarto, yo decía: ¿cuál de ellos? Y lo que más a mí me daba gozo es que yo tenía 2 cuartos de dormir y mis 2 hermanas, las terroristas, dormían en un cuarto, compartían un cuarto. Y eso para mí era de gran gozo. Pero mire, nunca me olvido, esa iglesia repleta de hermanos, teníamos músicos, teníamos actividades, teníamos jóvenes, teníamos de todo. Y nunca me olvido ese momento que mi padre dijo que iba a tener una reunión en la familia. Y yo me gocé tanto porque nunca habíamos tenido una reunión de familia y yo dije: wow, nos van a llevar a Disneylandia, es una vacación, desierto, vamos a ir a un lugar así, por eso tenemos que tener una reunión. Y yo estaba tan emocionado por la reunión que íbamos a tener. Pero cuando llegamos a la sala para ver cuál era la reunión que mi padre tenía con la familia, nunca me olvido cuando él dijo: yo he sentido de parte de Dios renunciar a esta iglesia e ir al condado de Manhattan para empezar una completamente
nueva. Eso para mí fue como un vaso frío de agua en la cara. Me desperté del sueño, de la fantasía que tenía. Y nunca me olvido ese domingo, cuando se le anunció a la iglesia de que él iba a renunciar. Ese culto parecía un funeral. Nadie se movía, nadie hablaba. Todo el mundo lloraba, parecía que alguien se había muerto. Y al final del servicio, me acuerdo abrazar a algunos de mis mejores amigos. Uno de mis mejores amigos que pasábamos un tiempo así en la sociedad de niños jugando y todo esto. Yo tenía alrededor de 7 años para ese tiempo, 7 a 8 años. En esa iglesia yo había recibido el Espíritu Santo, esa era la iglesia. Teníamos tantos músicos, yo tenía 2 cuartos de dormir, todo esto era tan increíble. Y fuimos completamente a empezar una nueva iglesia en un nuevo lugar. Y no nos íbamos a llevar ni una familia, dijo mi padre. Y así que empezamos. Pero hay algo que él me dijo, y fue esto. Hijo, yo quiero que tú seas mi asistente pastor. Para este tiempo yo tenía como 8 años y yo no sé si él estaba jugando o en serio. Pero yo lo tomé en serio. Y así que me acuerdo cuando nos tuvimos que mudar del 2º piso y nos fuimos a un edificio a vivir en el 4º piso, en un lugar, un apartamento así de pequeño, parecía una caja de fósforo. Y ahí estábamos nosotros con solo 2 cuartos de dormir. 2 cuartos de dormir. Mi pesadilla más grande se convirtió en realidad. Porque mis padres tenían 1 cuarto y yo tenía otro cuarto compartido con las terroristas. Pero cada vez que llegaba mi padre del trabajo, yo lo esperaba. Yo lo esperaba listo y siempre tenía un traje. Pero ese traje me lo ponía casi todos los días, porque yo era el asistente a pastor. Y cuando él llegaba íbamos a ir a enseñar estudios bíblicos en los hogares. Y como él me había dicho que yo era el asistente a pastor, yo era el que estaba encargado de ayudarle a él. En ese tiempo se enseñaban los estudios bíblicos con un libro llamado En búsqueda de la verdad, que parecía una biblioteca grandísimo, un libro grandísimo. Pero yo no dejaba que mi padre cargara ese libro, ni dejaba que él cargara su Biblia. La Biblia y el libro, esa era mi responsabilidad. Yo era el asistente. Así que algunas veces íbamos a 5 niveles sin elevador y yo caminaba esas escaleras con mi libro en una mano y la Biblia en la otra. Y cuando llegábamos a esos lugares, yo era el que abría el libro y yo me acordaba, yo tenía hasta notas, yo me acordaba en qué lección la habíamos dejado la semana pasada. Y yo era el que cambiaba las hojas y me aseguraba que estaba todo bien. Todo me encantaba, es más, me encantaba mucho más cuando llegaba a esas casas y nos dejaban algunas galletitas o unos pasteles o algo así, unas soditas, y algunas veces pasaban unas siervas que me encantaba, gloria a Dios. Pero ahí estábamos nosotros en ese lugar y yo era el asistente. Nunca me olvido cuando tuvimos nuestro primer servicio. Nuestro primer servicio fue en un sótano de un edificio en el condado de Manhattan, un edificio gigantesco. Ese sótano lo usaban como una discoteca la noche anterior, los sábados. Y mi padre me dijo a mí que yo no solamente era el asistente a pastor, pero también me dijo que yo era el ujier principal. Y yo no sabía si él estaba en serio o si estaba jugando, pero lo tomé en serio. Me acuerdo que yo llegaba siempre a los servicios. Antes de que empezaran los servicios, yo era el que llegaba y ponía todas las sillas en su lugar y en orden. Me acuerdo que yo era el que limpiaba, y junto a mi familia, mi madre, yo era también el que lavaba los inodoros y el baño, y le echaba el spray. En ese tiempo uno iba a la bodega de la esquina y compraba un spray por $1, y ahí estaba yo
por todos los lugares. Y de vez en cuando yo era el que también aspiraba y todo estaba bien. 17 personas llegaron a ese primer servicio y las 17 cupieron en un carro donde solamente cabían 5. Pero en ese lugar, con las 4 puertas abiertas, llegaron al servicio ese día 17 personas. Me acuerdo, yo era el que me paraba allá atrás como mujer y yo era el que sentaba. Yo tomé la responsabilidad de sentar a todo el mundo. Y todo el mundo que llegaba por esas puertas, yo le preguntaba: ¿cuántos son ustedes? 3, vengan conmigo. Y les decía a los que iban entrando: por favor, espérenme, regreso ahora. Y yo iba y los sentaba en su lugar. Y después regresaba: ¿cuántos son ustedes? 2, vengan conmigo. Y yo los sentaba: por favor, espérenme. Y yo regresaba y yo era el que los sentaba a todos. Yo era el que tomaba la ofrenda. Yo era el que hacía todo esto. Él dijo que yo era de todo en la iglesia. Yo era el ujier y yo era el tesorero, pero sin cartera. Bueno, un jueves en la noche, después de haber tenido tantos músicos, tanto esto, en realidad fue un poco deprimente para mí. Ese primer servicio, nada funcionó bien. 17 personas, nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo tocar, nadie sabía cómo danzar, ni brincar, ni cantar. Estaba todo el mundo en su propio lugar, el sonido horrible, no había músicos. Un hermano José Márquez sí nos ayudó, buen guitarrista, pero después de eso no había muchos músicos, no había mucho de nada. Y fue un poco deprimente para mí. Un jueves en la noche hubo una tormenta de más de 3 pies de nieve en la ciudad de Nueva York. Y yo dije: de seguro que esta noche vamos a cancelar el servicio porque no llega casi nadie y ahora de seguro que no va a llegar nadie. Pero yo esperé listo, porque yo dije: bueno, dependiendo de lo que diga, yo soy el asistente. Y esperé hasta que mi padre llegara del trabajo. Cuando él llegó del trabajo, yo le dije: oye, hoy vamos a tener servicios, papi. Y él me dijo: sí. Él dijo: esta es mi regla que yo tengo. Si yo paso por el centro comercial y el centro comercial está abierto, entonces la iglesia va a estar abierta. Y así que parece que el centro comercial estaba abierto, porque la iglesia estuvo abierta. Esa noche solo pudimos ir nosotros, mi padre y yo, mi mamá, y las terroristas se quedaron en casa. Y yo llegué ese día al sótano, y cuando llegamos al sótano fue nuestro trabajo sacar la pala y la sal. Con la sal derretimos la nieve y también nos ayudaba a que nadie se deslizara ahí en la nieve. Esa sal la pusimos y paliamos y trabajamos fuerte. Fuera tenía mis guantes, estábamos listos y hicimos un caminito para que los hermanos pudieran bajar por la escalera sin atropellarse. Entramos al servicio, el servicio era a las 7:30. Yo estaba esperando allí. Llegó las 7, 7:05, 7:10, 7:15, nadie llegó. 7:20, 7:25, nadie llegó. 7:30, todavía nadie había llegado. Y ahí estaba yo diciendo: Señor, aquí nadie va a llegar. Yo lo sabía, nadie va a llegar. 7:35, 7:40, nadie. Para ese tiempo, las 7:40 más o menos, yo vine y me senté. Todavía me acuerdo, en la silla de al frente, me senté aquí adelante esperando que mi padre terminara de orar. Estaba en la plataforma y tenía así su cara, la tenía en sus manos y estaba orando. Y yo estaba esperando pacientemente que él terminara de orar para regresar a la casa. Y estaba esperando y esperando hasta que él se paró. Y cuando se paró, él vino donde estaba yo, sentado aquí, y me susurró en el oído, con toda reverencia, a la casa de Dios. Y me dijo en ese día, a un niño de 8 años: hijo, yo quiero que nos dirijas con unas canciones. Yo no sé si él estaba en serio o si estaba jugando, pero lo tomé en serio. Me acuerdo cuando él pasó adelante, abrió su Biblia
y dijo, hermanos, Dios les bendiga. Y yo miré hacia atrás. Yo dije, a ver, ¿será que habrá alguien que se habrá sentado sin que yo lo sentase? Pero no, me estaba hablando a mí. Estaba hablando a mí. Y yo me levanté y yo dije, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Abrió su Biblia y leyó una porción de la palabra del Señor. Y después dijo, yo quiero que mi hijo pase y él nos va a dirigir en algunas alabanzas esta noche. Todavía me acuerdo que mis rodillas me temblaban. Y yo sé que no había persona alguna en ese lugar, pero yo nunca había estado en una plataforma. Y para mí eso era tan reverente. Siempre me decían que no podía correr allí, que no podía jugar, que no podía estar. Y me acuerdo yo llegar y yo estaba temblando, no sabía qué hacer. Cuando me dieron el micrófono me temblaba en la mano. Y yo me paré delante de nadie, no había nadie en ese lugar, pero estaba tan nervioso. Y yo dije, hermanos, Dios les bendiga. En esta noche yo quiero cantar algunas canciones. Todavía me acuerdo, había una canción que cantamos hace mucho se canta. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, oh mi querido Salvador. ¿Se acuerdan de esa canción? Me acuerdo de otra canción que cantamos también. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Me acuerdo mirar, y cuando miré, estaba cantando, miré así hacia mi izquierda. Mi padre tenía sus manos levantadas y había lágrimas fluyendo por sus mejillas. Ese lugar estaba vacío en ese día, pero yo me acuerdo que parecía que estaba lleno de ángeles, porque la presencia del Señor estaba tan espesa en ese lugar. Yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Yo era un niño, pero casi no podía respirar. Parecía que había oxígeno puro en el lugar y no podía respirar. Parecía que la nube de la gloria de Dios había descendido sobre ese sótano pequeño. Y yo solamente levanté las manos y empezaba a llorar. Y yo no sabía por qué lloraba. No había persona alguna en ese lugar, pero yo sabía que ahí había algo especial en ese lugar. Yo terminé de cantar y dije, bueno, hermanos, Dios le bendiga. Y hasta aquí llegó mi parte, y mi padre con ustedes, y le di el micrófono y él me abrazó. Y después fui y me senté y no podía esperar hasta que se terminara para yo ir y decirle a mi mamá lo que acababa de pasar en ese lugar y lo que había hecho. Y yo pensaba que el servicio se había acabado, pero no. El servicio estaba comenzando, porque mi padre trajo su Biblia al púlpito y abrió su Biblia y dijo, hermanos, ahora me toca la predicación. Yo lo había visto desde niño predicar en grandes campamentos, grandes convenciones y grandes conferencias.
Pero en ese jueves en la noche, él le predicó a una audiencia de uno. Pero ese uno era yo. Estaba sentado ahí al frente y nunca se me olvida cuando él levantó su voz y me dijo: hijo, yo quiero que tú sepas que no es coincidencia que de 6 billones de personas en el mundo, el Señor le haya placido que tú nacieses en una casa de pastor. Tú hubieras podido nacerle a un doctor o a un abogado o a cualquier otra persona, pero el Señor le plació que tú nacieses en la casa de pastores por una razón, hijo. Y la razón es esta. Yo no sé si él estaba bien, si estaba mal, si esta es la manera correcta, pero eso fue lo que él hizo en ese momento. Él dice: porque hay una unción sobre ti. Y dijo: esto es lo que dice la palabra del Señor: insta tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, haz obra de evangelista, predica. Llegarán momentos de desánimo a tu vida, pero predica la palabra, hijo. Hay una unción sobre ti, hay un llamado, predica, predica. Hay un mundo, la mies es mucha, pocos son los obreros. Este es tu llamado, hijo, predica la palabra. Yo no sabía qué hacer. Había una unción tan tremenda en ese lugar. Solo tenía 8 años. Yo no sabía qué hacer, pero sentía una carga tan increíble que antes que se terminara la predicación, yo pasé al altar con las manos levantadas. Y fue allí, en un sótano, en la ciudad de Nueva York, a la edad de 8 años. No en una gran convención, no en una gran conferencia, pero en un lugar inesperado. Donde yo levanté las manos y dije: sí, Señor, yo haré obra de evangelista, predicaré a las naciones, Señor. Y si nadie más se ha salvado por ese ministerio, en ese pequeño lugar, aunque hubieron cientos de personas, pero fue allí donde me llamó a mí el Señor. A mí. Yo no sé dónde estás tú, ni cuál es tu lugar inesperado. No sé en qué sótano de tu vida te encuentras tú ahora, donde estás diciendo: pero Señor, no sé. No sé dónde se encuentra tu ministerio. No sé dónde se encuentra tu salud, no sé dónde se encuentra tu vida. Quizás está en un sótano figurativo donde estás diciendo: ¿qué hago aquí, Señor? No hay nadie. Aquí estoy solo y no sé qué hacer. Pero el Espíritu Santo me trajo a decirte que Él se aparece en lugares inesperados. Él no necesita una gran congregación para llamarte. Él no necesita una gran fanaticada para hacer milagros por ti. Él no necesita venir de lugares convencionales. El Señor trabaja en maneras misteriosas. El Señor hace milagros donde tú menos lo esperes. El Señor está trabajando a tu favor desde Dom y desde Bosra. El Señor está haciendo cosas que tú no entiendes. El Señor está trabajando en medio de tu tragedia, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu confusión. Allí está Dios trabajando por ti, haciendo obras por ti, haciendo caminos por ti en lugares inesperados. Levante sus manos en este lugar, levante sus manos en este lugar. Vamos, levante sus manos en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Y yo quiero que por los próximos 2 minutos en este lugar usted levante su voz y levante sus manos y usted diga: Señor, Señor, aparécete, oh Dios. No sé dónde estás, no sé de dónde vienes, pero aquí estoy, Señor. Soy tuyo, Dios mío. Aquí estoy, haz tu obra en mí, en lugares inesperados, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Quizás no tenga el resultado que andaba buscando, pero aquí estoy. Quizás, Señor, no era lo que estaba acostumbrado a hacer, pero aquí estoy. Quizás no
es el lugar correcto, pero aquí estoy, soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu hija. Trabaja, quizás no es el resultado de mi vida que yo quería, pero aquí estoy, Señor. Aparéceme en lugares inesperados, háblame en lugares inesperados, Señor. Señor, aquí estoy, soy tu siervo en esta noche. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia?